tardes para todos los colegas. Que Dios derrame bendiciones hasta que sobreabunde sobre todas las familias. Desconéctate entonces. Del departamento de Bolívar, para los funcionarios de la gobernación, para todos los que nos ven por las redes. Que Dios derrame bendiciones, que nos dé entendimiento, la sabiduría, el conocimiento y la guía para hacer las cosas bien. Secretario, llama lista y verifique el quórum. Secretario, tiene el micrófono apagado. Buenas tardes a todos los presentes. Correspondiente a la octava sesión plenaria del primer periodo ordinario de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, en el día de hoy, jueves 25 de marzo de 2021, hora 4 p.m. de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Llamado a lista y verificación del quórum. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Presente. Libardo Antonio Simanca Guardo. Libardo Simanca Guardo, presente. Hernando José Padagüey Álvarez. Hernando José Padagüey Álvarez. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. José Félix García Turbay. Eber Javier Rico Rollero. Presente. Elkin Antonio Benavides Aguas. Presente. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Presente. Juan Mejía López. Presente. Miguel Roberto Cuéter Yarezati. Presente. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, presente. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, presente. Por el Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, presente. Por el Partido Centro Democrático Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente, señor secretario. Hernando José Padagüey Álvarez. José Félix García Turbay. Señor presidente, para informarle que sí hay quórum. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día, por favor. Correspondiente a la octava sesión plenaria del primer periodo ordinario de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, en el día de hoy, jueves 25 de marzo de 2021, hora 4 p.m. de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, notas del himno del Departamento de Bolívar. Tercero, lectura y aprobación del acta 006 del 23 de marzo del 2021. Cuarto, comunicaciones. Quinto, estudio y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ordenanza, por medio del cual se realizan unas incorporaciones de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2021 y se ordenan otras disposiciones. Sexto, estudio y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ordenanza, por medio de la cual se establece la cátedra de historia local y o la jornada de la autenticidad local en las instituciones educativas del Departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Séptimo, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el proyecto de orden del día, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el proyecto de orden del día leído. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padagüey Álvarez. Hernando José Padagüey Álvarez. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yarezati. Apruebo.
Por el partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Por el partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Por el partido Centro Democrático Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado el proyecto de orden del día, señor secretario. Hernando José Padaví Álvarez. José Félix García Turbay. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el proyecto de orden del día. Leído. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Segundo, nota del himno del Departamento de Bolívar. Edwin. Terna el himno. Continúe, señor secretario, con el orden del día. Tercero, lectura y aprobación del acta 006 del 23 de marzo del 2021. Señor presidente, para informarle que el acta fue enviada al correo de los honorables diputados. Gracias, señor secretario. Ya que el acta se encuentra en los correos de cada uno de los diputados, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el acta enviada a sus correos. Por el partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simán Caguardo. Hernando José Padaví Álvarez. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Juan Miguel Puente Tous. Por el Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Por el Partido Centro Democrático Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Sí, señor. Hernando José Padaví Álvarez. José Félix García Turbay. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sí, señor. Señor presidente, para informarle que la plenaria Gracias, señor. aprueba el acta 006 del 23 de marzo del 2021 enviada a sus correos. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día, por favor. Cuarto, comunicaciones. ¿Hay comunicación en la secretaría?
No, señor presidente, no hay comunicaciones. Señor presidente, discúlpeme para hacer presencia en la sesión. Para dejar constancia que está el doctor Paraguí. Sí, señor presidente. Continúe con el orden del día, señor secretario. Quinto, estudio y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se realizan unas incorporaciones de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2021 y se ordenan otras disposiciones. Gracias, señor secretario. ¿Hay informe en la secretaría? Sí, señor, hay informe en la secretaría. Proceda con la lectura, por favor. Cartagena, marzo 25 de 2021, señores, Asamblea Departamental de Bolívar, Juan Mejía López, presidente. Referencia e informe de ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se realizan unas incorporaciones de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2021 y se ordenan otras disposiciones. Apreciado presidente, honorables diputados, presentamos ante la plenaria de esta corporación, dentro del término legal, el informe de ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza, por medio de la cual se realizan unas incorporaciones de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2021 y se ordenan otras disposiciones en los siguientes términos. Una vez definido en primer debate la constitucional legalidad y conveniencia del proyecto de ordenanza, materia de estudio de manera favorable por esta plenaria, se procedió a realizar a iniciativa de la Administración Departamental los respectivos ajustes y modificaciones solicitadas en comunicación de fecha marzo 23 de la presente anualidad, contentiva de la justificación y complementación de la exposición de motivos inicialmente presentada, y que fue debidamente socializada y argumentada tanto al interior de la comisión primera como en la plenaria de esta corporación por el doctor Óscar González en su calidad de director de presupuesto de la Gobernación de Bolívar. Cabe resaltar que dicha exposición de motivos ajustada hace parte integral con todos y cada uno de los anexos y certificaciones del presente proyecto de informe. Los recursos que se van a adicionar al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2021 son las resultas del cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2020 y que corresponden a origen y destinación de los recursos a incorporar. Primero, contribución al deporte. En los meses de enero y febrero de la presente vigencia, el Departamento de Bolívar ha recaudado la suma de 435.497.328 pesos con 71 centavos, correspondientes a la tasa de contribución al deporte del 1% del recaudo, para lo cual se expidió el certificado correspondiente de fecha marzo 10 del 2021, suscrito por el director financiero, doctor Ricardo Pion Botero. Segundo, recursos asignados por el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME. Mediante resolución 014663 del 10 de agosto del 2020, el Ministerio de Educación Nacional asignó unos recursos del presupuesto de gasto de funcionamiento del Ministerio de Educación Nacional destinado para los fines previstos en la parte considerativa de la mencionada resolución a las entidades territoriales certificadas en educación de rubro A-03-02-082 Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, recurso 54 que se relaciona a continuación. Una tabla con 8 columnas que contiene el número, el NID del beneficiario, entidad territorial certificada, NID de la entidad financiera, descripción de la entidad financiera, tipo cuenta, número de cuenta, total, leída en la exposición de motivos. Estos recursos fueron incorporados al presupuesto de rentas, ingresos y apropiaciones de gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2020. Que en virtud de lo anterior, el Departamento de Bolívar, por intermedio de la Secretaría de Educación, publicó el siguiente proceso de selección abreviada, menor cuantía número SID-001-2020, cuyo objeto consistió en adquisición, suministro y entrega de elementos de bioseguridad para las instituciones educativas del Departamento de Bolívar, como medida de protección y prevención del COVID-19 y previo cumplimiento de todos los procesos y procedimientos internos, se suscribió contrato número 2207 del 24 de diciembre del 2020 con la Unión Temporal Colegios de Bolívar 2020 por una cuantía definitiva de 2.207.307.310 pesos, quedando un saldo sin ejecutar por valor de 160.644.690 pesos. Que el Ministerio, además, mediante resolución número 022751 del 9 de diciembre del 2020, asignó unos recursos del presupuesto de gasto de funcionamiento del Ministerio de Educación Nacional destinado para los fines previstos en la parte considerativa de esa resolución
a las entidades territoriales certificadas en educación de rubro A-03-03-02-082 Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, recurso 54 que se relaciona a continuación. Una tabla, 8 columnas, de igual manera, número, el NIT del beneficiario, entidad territorial, NIT de la entidad financiera, descripción de la entidad financiera, el tipo de cuenta, el número de cuenta y el total de la cantidad, que fue leída en la exposición de motivos. Con base a lo anterior, la Secretaría de Educación publicó el respectivo proceso de licitación pública número LP-SED-003-2020 con la finalidad de contratar servicio de aseo integral en las instituciones educativas del Departamento de Bolívar, año 2021, por un valor de 10.295.843.585 pesos, y mediante decreto número 77 del 02 de marzo del 2021, se incorporó la suma de 10.295.843.585 pesos correspondiente al valor del proceso publicado en el CEFOT 2, quedando una suma sin incorporar por la suma de 656.374.944 pesos. Los recursos descritos anteriormente generaron rendimientos financieros por la suma de 20.539.778 pesos con 55 centavos, para lo cual en fecha 19 de febrero del 2021 el director financiero de Tesorería del Departamento de Bolívar, doctor Alexis Valerio Parias, certifica la generación de dichos rendimientos financieros desde el 14 de agosto al 31 de diciembre del 2020, los cuales se encuentran depositados en la cuenta de ahorros número 220-230-429-3 del Banco Popular, tal como consta la certificación suscrita por el director financiero de Tesorería de fecha 19 de febrero del 2021 y certificación del Banco Popular. Ajustes al presupuesto vigencia 2021, modificación presupuestal. Con base a lo anterior se requiere hacer las incorporaciones y adiciones antes descritas al presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2021 por la suma de 46.090.391.018 pesos moneda corriente, los cuales se adicionan según el siguiente detalle. Una tabla, 3 columnas que contiene los ingresos, los códigos y las cifras a incorporar. Para un valor total de 46.090.391.018 pesos. Una vez apropiados los valores en el presupuesto de ingresos, se hace necesario e imprescindible que el valor apropiado en el presupuesto de ingresos se desegregue en el presupuesto de gasto de la vigencia 2021 por la suma de 46.090.391.018 pesos moneda corriente con la siguiente imputación presupuestal. Una tabla que corresponde a gastos, los códigos, la fuente, el sector y las cifras a incorporar, leída en la exposición de motivo. Posterior a la debida socialización, tanto en la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público, como ante la plenaria de esta corporación en cuanto a modificar el articulado propuesto, precisando los siguientes aspectos sustantivos del mismo, quedando de la siguiente manera. A incorporar en el presupuesto de rentas e ingresos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2021 la suma de 44.817.334.277 pesos moneda corriente según el siguiente detalle. Una tabla, 3 columnas, código, ingresos, una tabla de ingresos, código, el rubro, el sector y las cifras a incorporar. Total excedente 44.817.334.187. Que en la revisión efectuada en la creación de los mencionados rubros se hizo la propuesta de adicionar código, denominación y cuantías, quedando de la siguiente manera. El artículo primero quedará así. Artículo primero, incorporar en el presupuesto de rentas e ingresos del Departamento Bolívar de la vigencia fiscal 2021 la suma de 46.090.391.018 pesos moneda corriente según el siguiente detalle. Los códigos que se adicionan, los ingresos, sectores y el valor para un total de excedente. Una tabla con 3 columnas leída en la exposición de motivos. Que en la revisión efectuada al articulado del proyecto se hizo propuesta de corregir la redacción de la palabra adición por adición. Se entra a corregir un error de transcripción y habida cuenta que el proyecto de ordenanza fue modificado para la cual el artículo segundo inicialmente presentado decía así, artículo segundo. Con fundamento a la adicción de recursos realizados en el artículo primero, acredítese en el presupuesto de gasto del Departamento de Bolívar
Para la vigencia 2021, la suma de 44.817.334.277 pesos moneda corriente así. Una tabla que contiene dos columnas que corresponden a la administración central, los rubros del gasto y las cifras que se van a incorporar del presupuesto. Sector educativo, una tabla con dos columnas que identifican el presupuesto de inversión y las cifras. Sector salud, de igual manera, una tabla con dos columnas que identifican el presupuesto de funcionamiento, presupuesto de inversión y las cifras a invertir en el sector salud. Para un total de presupuesto de la administración de 44.817.334.267, quedando este artículo de la siguiente manera. Artículo segundo, con fundamento a la adición de recursos realizados en el artículo primero, acredítese en el presupuesto de gasto del Departamento de Bolívar para la vigencia 2021 la suma de 46.090.391.018 pesos moneda corriente. Así, nuevamente la tabla de administración central con las dos columnas y los rubros, la cantidad a incorporar. El sector educativo, la tabla con las dos cifras, con la tabla con las dos columnas y las cifras y los sectores. El sector salud, la tabla con las dos columnas, las cifras y los sectores, leídas en la exposición de motivos, para un total de 46.090.391.018 pesos. El artículo tercero queda sin modificación alguna. En cuanto al título que se refiere, se le agrega la palabra adiciónese para el proyecto del informe de ponencia para segundo debate, el proyecto del cual queda así, por medio de la cual se realizan unas incorporaciones y adiciones de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2021 y se ordenan otras disposiciones. En cuanto al preámbulo, queda incolume habida cuenta que se encuentra ajustado a la normatividad vigente. Proposición. Consecuente con el estudio y análisis hechos, se ordena que el proyecto de ordenanza que nos ocupa fue debidamente socializado y argumentado tanto en la Comisión de Presupuesto como ante la plenaria de esta corporación por parte de los funcionarios del equipo económico de la Gobernación de Bolívar, en donde fueron despejados los diferentes interrogantes planteados por los miembros de esta corporación y siendo las modificaciones solicitadas por la Administración Departamental procedentes y pertinentes, presentamos informe y proponemos a la plenaria de esta corporación ponencia favorable para segundo debate del presente informe que corresponde al proyecto de ordenanza por medio de la cual se realizan unas incorporaciones y adiciones de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2021 y se ordenan otras disposiciones. Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público, Elkin Benavides Aguas, presidente y demás integrantes de la comisión. Leído el informe, señor presidente. Gracias, secretario. Leído el informe, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el informe leído. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simán Caguardo. Libardo Antonio Simán Caguardo. Apruebo. Hernando José Padagüey Álvarez. Apruebo. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Sí, señor. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Elkin Antonio Apruebo. Benavides Aguas. Sí, señor. Apruebo, señor secretario. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado, señor secretario. Por el Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado.
Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el informe leído. Gracias, señor secretario. Continúe con la lectura del articulado, por favor. Sí, señor. Artículo primero. Incorporar en el presupuesto de rentas e ingresos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2021 la suma de 46.090.391.018 pesos, moneda corriente, según el siguiente detalle. Una tabla con 3 columnas, los códigos, los ingresos y las cifras a incorporar dentro de los rubros. Artículo segundo, con fundamento a la adición de recursos realizados en el artículo primero, acredítese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar para la vigencia de 2021 la suma de 46.090.391.018 pesos, moneda corriente. Así, Administración Central A, presupuesto de funcionamiento, 6.605.913.073 pesos. B, presupuesto de inversión, 22.025.789.127 pesos. Total presupuesto de administración central, 28.631.702.200 pesos. Sector educativo. B, presupuesto de inversión, 2.693.522.957 pesos. Total presupuesto del sector educativo, 2.693.522.957 pesos. Sector salud. A, presupuesto de funcionamiento, 125.840.745 pesos. B, presupuesto de inversión, 14.639.325.116 pesos. Para un total de presupuesto del sector salud de 14.765.165.861 pesos. Total de presupuesto de la administración, 46.090.391.018 pesos. Artículo tercero. La presente ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. Leído el articulado, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el articulado, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el articulado leído. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simán Caguardo. Aprobado. Hernando José Padagüey Álvarez. Aló. Hernando José Padagüey Álvarez. Apruebo. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Por el Partido Alianza Social Independiente ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos, aprueba. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el articulado leído. Gracias, señor secretario. Dele lectura al preámbulo. La Asamblea del Departamento de Bolívar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, Decreto Ley 111 de 1996, ordena. Leído el preámbulo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. Sí, señor.
Proyecto de ordenanza por medio de la cual se realizan unas incorporaciones y adiciones de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2021 y se ordenan otras disposiciones. Leído el título, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el título, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la plenaria el título leído? Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Apruebo. Hernando José Padahuí Álvarez. Apruebo. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. José Félix García Turbay. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo, señor secretario. Sí, Apruebo, señor secretario. Sí, señor. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Puéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Por el Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Por el Partido Centro Democrático Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el título del proyecto de ordenanza ley. Gracias, señor secretario. ¿Desea esta corporación que este proyecto de ordenanza pase a tercer debate? Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Apruebo. Hernando José Padahuí Álvarez. Apruebo. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Señor. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Puéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Por el Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Por el Partido Centro Democrático Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba que el proyecto de ordenanza pase a tercer debate. Gracias, señor secretario. Se le asigna a la comisión primera al mismo ponente, doctor Mario del Castillo, para que rinda informe el martes 6 de abril a las 4 de la tarde. Continúe con el orden del día, señor secretario. Sexto, estudio y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se establece la cátedra de historia local y o la jornada de la autenticidad local en las instituciones educativas del departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Gracias, señor secretario. ¿Hay informe de comisión? Sí, señor. Proceda con la lectura, por favor. Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Capital, 25 de marzo de 2021. Doctor Juan Mejía López, presidente de Asamblea Departamental de Bolívar. Honorables diputados, Asamblea Departamental. Referencia, informe de segundo debate sobre la constitucionalidad, legalidad y conveniencia referente al proyecto de ordenanza por medio de la cual se establece la cátedra de historia local y o la jornada de la autenticidad local en las instituciones educativas del departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones.
Conforme a la designación hecha por la presidencia de esta honorable corporación y de acuerdo con las facultades constitucionales y legales y teniendo en cuenta las disposiciones generales del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar, rindo informe para segundo debate al interior de la plenaria del proyecto de ordenanza referenciado donde se discutirá la conveniencia, legalidad y constitucionalidad. Igualmente, la Constitución Política de Colombia, resaltando sus artículos primero, segundo, artículos 287, artículo 298 y artículo 300, la ley 1874 del 2017, la ley 115 de 1994, artículo primero, segundo, tercero, quinto y séptimo, y sus respectivos parágrafos que constituyen fundamentos constitucionales y legales claves para la viabilidad de este proyecto. Una vez revisadas las disposiciones constitucionales y legales y en aras de garantizar la participación en la iniciativa en mención, se realizó una mesa de trabajo con los diputados, el secretario jurídico de la Gobernación de Bolívar, para resolver las dudas presentadas en la discusión del primer debate. Por todo lo anterior, luego de oídas las sugerencias realizadas por el representante del gobierno departamental, así como las correcciones hechas por los diputados y llegando a un punto de consenso con la administración departamental, se señalan las siguientes modificaciones. Primero, en cuanto al título, se realiza modificación acogiendo a la propuesta presentada por el secretario jurídico, quedando su redacción así, por medio de la cual se promueve la cátedra de historia local y o la jornada de la autenticidad local en las instituciones educativas del departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Segundo, en cuanto al preámbulo, no se realiza modificación alguna por encontrarse ajustado al cuerpo normativo y presentar unidad de materia. Tercero, en cuanto al articulado y luego de socializado y discutido en conjunto con el gobierno departamental, se proponen una serie de ajustes y adiciones para brindarle una mayor coherencia jurídica al proyecto y garantizarle armonía normativa y seguridad jurídica. Por consiguiente, tenemos que se modifica para parte del articulado del proyecto de ordenanza como consecuencia de la modificación realizada al título. Además, se acogen otras sugerencias en cuanto a la redacción de los artículos primero, segundo, tercero y cuarto, por lo cual quedarán así. Artículo primero. Promuévase en el departamento de Bolívar como un componente básico de estudio la cátedra de la historia de Colombia integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media en virtud de lo señalado en la ley 1874 del 2017 en las instituciones educativas de educación, del departamento de Bolívar, con los siguientes objetivos. A. Fomentar el conocimiento y la investigación de la historia local, instruyendo a los estudiantes sobre los personajes, hechos y acontecimientos de su devenir histórico. B. Fomentar y estimular el sentido de pertenencia a la comunidad de la cual sea originario o vecino, basados en principios de civismo, tolerancia, emprendimiento y de solidaridad que engrandezcan y aporten al desarrollo económico y social de la comunidad. C. Desarrollar el pensamiento crítico desde una perspectiva del conocimiento y comprensión de su propia historia que edifiquen una comunidad comprometida con su desarrollo dentro de un marco de convivencia y paz. D. Promover la formación de una memoria histórica local que contribuya desde la base de nuestra organización social a la reconciliación y a la paz en nuestro país. Artículo segundo. La Secretaría de Educación del Departamento coordinará con la comunidad educativa en cabeza de los rectores de las diferentes instituciones educativas del departamento la construcción de los documentos que orientan el diseño curricular para el logro de los objetivos propuestos. Artículo tercero. Créanse dentro de la autonomía curricular de las instituciones educativas del departamento, proyectos educativos institucionales que promuevan los valores que las sustentan y que podrán denominarse jornadas por la autenticidad local. Artículo cuarto. Reconocer a las academias de historia local o centros de estudios históricos que vienen funcionando legalmente en el departamento y a los que se constituyan en adelante el carácter de instancias de consulta en relación con el tema objeto de la presente ordenanza. Segundo, proposición. Con los fundamentos y razonamientos expuestos, siendo constitucional, legal y conveniente esta iniciativa, se solicita abrir la discusión del proyecto y se propone a los honorables diputados de la Asamblea Departamental de Bolívar darle segundo debate favorable al proyecto referenciado. Cordialmente, Comisión Segunda, Viviana Elsa Villalobos Cantillo, presidente y demás integrantes. Leído el informe, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el informe, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar.
Queda cerrado. Aprueba la plenaria. Presidente, Está cerrado, doctor Elqui. presidente, le agradezco. Ahí de pronto me atrasé un segundo, pero le agradezco si me da la palabra, por favor. Tiene el uso de la palabra, doctor Elqui. Presidente, es que no sé si fue que escuché mal, pero me parece que en la redacción, no sé si me corrige el señor ponente o el autor de la iniciativa, el doctor Libardo Simanca, en la redacción del informe que nos acaba de leer el señor secretario, dice que en este segundo debate se discutirá la constitucionalidad, legalidad y conveniencia. Me gustaría que él repitiera el encabezado, porque es que en el segundo debate, como todos sabemos, doctor Simanca, se discute pues el articulado, el título y el preámbulo. Entonces yo supongo que fue un error de transcripción, pero para no cometer errores, como lo vamos a aprobar ahora, me gustaría que el señor secretario lo leyera y se verifica. Secretario. Para hacerle claridad, doctor Elqui. Proposición con los fundamentos y razonamientos expuestos, siendo constitucional, legal y conveniente esta iniciativa, se solicita abrir la discusión del proyecto y se propone a los honorables diputados de la Asamblea Departamental de Bolívar darle segundo debate favorable al proyecto referenciado. Secretario, disculpe. El Sí, enunciado, secretario, el principio. Comience sí, desde señor, el principio. sí, señor, sí, señor. Cartagena de India, Distrito Turístico, honorables diputados de la Asamblea, informe de segundo debate sobre la constitucionalidad, legalidad y conveniencia referente al proyecto de ordenanza por medio de la cual se establece la Cátedra de Historia Local y o la Jornada de la Autenticidad Local en las instituciones educativas del Departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Tiene el uso de la palabra, doctor Elqui. Entonces, sí, efectivamente escuché bien y ahí debe haber un error de transcripción. Okay. Entonces, pues no sé si el señor ponente o el autor de la proponen de que se corrija esa parte o si me lo permiten lo propongo yo enseguida, doctor Simanca, como usted guste. Dele, doctor Elqui, dele. Ok. Corríjalo. Entonces, ahí en el enunciado debe decir articulado, propongo que en vez de constitucional, legalidad y conveniencia, diga articulado, donde se va a discutir articulado, título y preámbulo del proyecto. Que usted no cerró la discusión. Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Rodríguez Sosa. Tiene el micrófono cerrado, doctor Sosa, doctor Rodríguez. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a todos los compañeros, funcionarios presentes, al delegado Funsicar y a todos los escuchas que a diario nos observan y oyen en estas sesiones. Presidente, compañeros, el informe es inmodificable ya, porque eso lo aprobó una comisión. Lo que sí podemos es modificar, dejar la constancia de las sugerencias que está diciendo o expresando el doctor Elkin Benavides. Y en el articulado, que es lo que le interesa, donde está el contenido normativo, donde está la parte sustantiva, la realidad del proyecto, la realidad jurídica del proyecto, aprobar conforme a lo que realmente se quiere. Porque, por ejemplo, la proposición, bueno, ahí en el informe, desde luego, hay algunas cositas que posiblemente no me cuadran, pero bueno, ese es el informe que trae la comisión con base a la ponencia que hubo en la comisión. Entonces, ahora ya lo que tenemos que dejar constancia de que no estamos aprobando una legalidad, no se está aprobando la conveniencia, no se está aprobando esto, sino que estamos en la parte que corresponde al segundo Título, debate, artículo y preámbulo. en el cual vamos a hacer las modificaciones o vamos a hacer las correcciones que a bien tenga la plenaria. Eso es así,
este momento ya no podemos ir a corregir acta. Acta ya quedó como está y hacer las constancias que el doctor Elkin quiere dejar. Presidente. Ok, gracias, presidente. Gracias, diputado. Presidente. Tiene el uso de la palabra, doctor Elkin Benavides. Doctor Elkin, permítame un segundito. Tiene la palabra primero el doctor Miguel Cuete, que es Gracias, ponente. gracias. Gracias, diputado Benavides y diputado Rodríguez, por sus apreciaciones y por su aporte a este informe. Efectivamente, pues ambos tienen la razón. Ahí hubo un error de transcripción. Queda muy claro que en este segundo informe no se está discutiendo la legalidad, ni la conveniencia, ni la oportunidad. Ya eso se pasó, se surtió en la primera etapa del informe, el cual fue aprobado por esta corporación, y en esta segunda pues nos corresponde dar el paso siguiente, que es la aprobación ya del cuerpo del proyecto, lo cual tiene razón el doctor Rodríguez. Yo pienso que si el doctor Elkin así lo permite y el autor de la iniciativa también así coincide, pienso que lo más salomónico, más práctico es lo que planteó el doctor Rodríguez, que simplemente se deja una constancia de que lo que vamos a discutir es todo lo que es el cuerpo constitutivo del proyecto, lo que se llame título, preámbulo y por supuesto el articulado, que es lo sustancial de este proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Doctor Elkin, tiene uso de la palabra. Bueno, presidente, como ya yo había hecho una proposición, entonces pues retiro la proposición porque ciertamente se puede subsanar con una constancia. Aunque algunas razones expuestas no las comparto, pero efectivamente retiro la proposición y dejamos la constancia pues de que no es, esos temas no son de resorte del segundo debate. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Entonces dejamos la constancia expuesta por el diputado Elkin Benavides. Se cierra la discusión. Para la aprobación del informe. Para la aprobación del informe se cierra la discusión. Aprueba la plenaria el proyecto de informe leído con la constancia. Con la sugerencia del doctor Elkin Benavides. Con la doctor Rodríguez, con la constancia del doctor Rodríguez. Doctor Jorge Rodríguez, sí. Con la constancia del doctor Jorge Rodríguez y la de Elkin Benavides. De acuerdo. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. No, entonces tiene que... Libardo Antonio Simán Caguardo. Aprobado, secretario. Hernando José Padagüey Álvarez. Apruebo. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Por primera vez acepta. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Por el Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Por el Partido Social Independiente, por el Partido Centro Democrático Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el informe leído con la constancia hecha por el diputado Jorge Rodríguez y el diputado Elkin Benavides. Gracias, secretario. Por favor, continúe con la lectura del articulado. Artículo primero. Promuévase en el Departamento de Bolívar como un componente básico de estudio de la Cátedra de la Historia de Colombia integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media en virtud de lo señalado en la Ley 1874 del 2017 en las instituciones de educación del Departamento de Bolívar con los siguientes objetivos. A. Fomentar el conocimiento y la investigación de la historia local, instruyendo a los estudiantes sobre los personajes, hechos y acontecimientos de su devenir histórico. B. Fomentar y estimular el sentido de pertenencia a la comunidad de la cual seas originario o vecino, basados en principios de civismo, tolerancia, emprendimiento y de solidaridad que engrandezcan y aporten al desarrollo económico y social de la comunidad. C.
desarrollar el pensamiento crítico desde una perspectiva del conocimiento y comprensión de su propia historia, que edifiquen una comunidad comprometida con su desarrollo dentro de un marco de conveniencia y paz. D, promover la formación de una memoria histórica local que contribuya desde la base de nuestra organización social a la reconciliación y la paz de nuestro país. Artículo 2. La Secretaría de Educación del Departamento coordinará con la comunidad educativa en cabeza de los rectores de las diferentes instituciones educativas del departamento la construcción de los documentos que orienten el diseño curricular para el logro de los objetivos propuestos. Artículo 3. Créanse dentro de la autonomía curricular de las instituciones educativas del departamento proyectos educativos institucionales que promuevan los valores que las sustenten y que podrán denominarse jornadas por la autenticidad local. Artículo 4. Reconocer a las academias de historia local o centros de estudios históricos que vienen funcionando legalmente en el departamento y a los que se constituya en adelante el carácter de instancias de consulta en relación con el tema objeto de la presente ordenanza. Artículo 5. Le corresponde a la Administración Departamental a través del Instituto Departamental de Cultura y Cultura fomentar la creación de academias o centros de estudio de la historia local y privilegiar acuerdos interadministrativos que permitan la sostenibilidad de sus actividades. Artículo 6. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su promulgación. Leído el articulado, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el articulado, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Avisa que se va a cerrar. Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Rodríguez Sosa. Presidente, el articulado leído no tiene nada de coherencia con lo que se leyó en el informe. Si bien es cierto que las academias locales se les van a tener como instancia, nunca se suprimió en el nuevo articulado la creación de estas instituciones a nivel local. Entonces, léase nuevamente el articulado, secretario, para lo que se dice en el informe y lo que se dice en el articulado, totalmente diferente. En primer lugar. En segundo lugar, pienso que si bien es cierto, el contexto del proyecto cambia del sentido de crear una cátedra al de promover una cátedra. Ambos tienen una finalidad, un fin, digamos, casi en la misma línea. Por ello, pues lógicamente estamos aprobando, como lo aprobamos en el informe, la legalidad, digamos, del sentido que ahora se le da para no ir a transgredir otras competencias. Pero el contexto de todo el articulado que se leyó en el informe, y por eso es que estamos de acuerdo cuando lo aprobamos, difiere de lo que ahora mismo se está leyendo. Una de las cosas que se llegó en el acuerdo que hubo corporación, gobierno departamental, era de evitar que el Instituto de Cultura departamental creara y firmara convenios para no crearle futuros nexos con estos institutos o con estas academias locales, el nexo del departamento con esta academia. De manera que quiero que quede claro y miremos qué es lo que se está redactando, qué es lo que vamos a aprobar. Una cosa es lo que dice, se leyó en el informe, y otra cosa es lo que se acaba de leer. Gracias, presidente. Presidente, tenga la gentileza. Tiene el uso de la palabra el doctor Miguel Cuete. Presidente, gracias. Bueno, doctor Rodríguez, yo quisiera me aterrizara más su apreciación. No tengo claro exactamente cuál es el punto en que se distancia del informe, cuál es la sustancia del tema que usted está hoy observando, habida cuenta que este es un texto, como ya usted muy bien lo dijo, previamente conciliado con el gobierno en el cual usted estuvo en esa mesa de trabajo. Analizamos artículo por artículo y tengo entendido por cambio de ideas o de retroalimentación que tuvo
el iniciador del proyecto, que fue el doctor Libardo Simancas, con el doctor Juan Mauricio en el transcurso de ayer y hoy, y ambos compartieron, de acuerdo a lo que me dice el doctor Simancas, el texto, y es igual a lo que hoy se está aprobando y que también es igual a esa mesa de trabajo donde estuvo usted, doctor Juan Mejía, y ¿quién más? Libardo y yo, que fuéramos los que estuvimos ahí presentes. Entonces, me gustaría que nos aclarara bien dónde se distancia o no tiene coherencia el informe presentado con el articulado. Eso me gustaría que... El uso de la palabra del doctor Rodríguez puede... Gracias, presidente. Es que yo primero quisiera que el señor secretario leyera el último artículo que leyó ahora en el articulado y el último artículo que se leyó en el informe. Sí, para señor. que vea que no son lo mismo. Ok, vamos Sí, a señor. mirar. Artículo 4 del articulado del proyecto de ordenanza. Reconocer a las academias de historia local o centros de estudios históricos que vienen funcionando legalmente en el departamento y a los que se constituya en adelante el carácter de instancias de consulta en relación con el tema objeto de la presente ordenanza. Artículo 4 del informe. Reconocer a las academias de historia local o centros de estudios históricos que vienen funcionando legalmente en el departamento y a los que se constituya en adelante el carácter de instancias de consulta en relación con el tema objeto de la presente ordenanza. ¿Están iguales? No, pero hay uno que dijo usted que el Instituto de Cultura... Artículo 5. Le corresponde a la Administración Departamental, a través del Instituto Departamental de Cultura y Cultura, fomentar la creación de academias o centros de estudios de la historia local y privilegiar acuerdos. Albeiro, promover la creación de academias o centros de estudios de la historia local y privilegiar acuerdos interadministrativos que permitan la sostenibilidad de sus actividades. Y léete lo que se leyó. Dice que hay que hacer convenios con las academias locales. Y eso se desechó. Le corresponde a la Administración Departamental, a través del Instituto Departamental de Cultura y Cultura, promover la creación de academias o centros de estudios de la historia local y privilegiar acuerdos interadministrativos que permitan la sostenibilidad de sus actividades. Ese fue un punto que donde el gobierno departamental dijo que no quería vínculo para evitar mañana más tarde lo que pasó con el Club de Leones, con la cuestión de la clínica de Leones, que es, por estar prestando el servicio de salud a través de convenio con el departamento, al final de cuentas tuvo que el departamento liquidar y asumir todas las obligaciones de esa clínica del Club de Leones. Entonces, eso fue lo que se charló en la reunión, que no se quería que se hablaran de convenios, ni que se hablara de situaciones vinculantes con el departamento. Lógicamente, una cosa es promover ante las academias y que sirvan de consulta, y otra cosa es que se entren a firmar convenios para que se lleven estos fines. La finalidad es clara, el gobierno la tiene clara y el decreto y la ordenanza lo está definiendo. Promoverá la historia local, eso está bien, no sé si, no recuerdo, ante los rectores de los colegios o ante la comunidad educativa, no recuerdo qué es lo que se dice ahí, pero por ahí va, esa es la finalidad del proyecto, eso está claro. Y me gusta los términos como se redactó, estoy muy de acuerdo, que es muy diferente a de crear, que fue la de crear una cátedra cuya, digamos, ya eso ya era dar una realidad a alguna cosa que nueva. Entonces, aquí lo que estamos dando es que si se promueve y si la comunidad educativa la coge, lógicamente que se llevará a cabo la cátedra. Pero en relación a estos últimos artículos, eso ya queda claro y digamos que la idea inicial de crear lleva la misma finalidad de promover. Por eso hice énfasis
en mi intervención pasada de que el capítulo de constitucionalidad y legalidad quedaba agotado por la misma finalidad. Pero de pronto difería que en la escucha mía pensé que de pronto los artículos no eran semejantes como se habían expresado en el informe, como está en el articulado leído. Sin embargo, hago énfasis en que el gobierno departamental, en la reunión que hicimos, no estuvo de acuerdo en que se dijera a través de convenios o esto por el estilo o algo parecido para evitar, digamos, mañana más tarde vínculos o actos vinculantes con la administración departamental. Creo que tiene razón. Tiene uso de la palabra Libertad Simanca. Gracias, presidente. No, aquí Jorge Rodríguez tiene razón en lo que está diciendo y usted, presidente, también estuvo presente en esa reunión con el gobierno. Aquí lo que ha habido un error de transcripción, la verdad, en lo que estaba leyendo el secretario, y concuerdo con lo que dice usted, diputado Rodríguez. Aquí lo que se modificó fue de promover para que el gobierno no tuviera ningún vínculo. En el tema de la agricultura, el ponente puede corroborar, y usted también que estuvo presente, que él dijo que no había problema con el proyecto de que Agricultura puede promover el tema de las cátedras locales. Okay. Ahora bien, en el La articulado... firma de convenio, que no se debía decir ahí. Ahora bien, lo importante, doctor Rodríguez, es que en el articulado no quedó establecido, en el articulado que estamos aprobando no quedó establecido lo de agricultura. Ahí no está. Ahí lo está leyendo. Ahí lo no, diciendo. está en el informe, pero no está en el articulado. Pues lo leyó, Miguel, lo leyó, el articulado final. Yo no lo veo acá. Acabo de leer. Bueno, repasamos el articulado. Por eso es que yo estoy hablando de eso. O sea, en el articulado que estamos aprobando yo no lo veo. Es que ese es tú tienes el del informe, el de comisión. Este es el final. Este es el informe final. Entonces es que aquí es donde tengo la confusión, porque yo tengo entonces el del informe de comisión y ustedes están discutiendo el informe acá de plenaria. Entonces ahí donde hubo la ¿Están leyendo tu articulado? Sí, ya. Entonces, doctor Están leyendo Presidente. un articulado diferente al que te leí del informe. Presidente, Tiene el uso de la palabra doctor José Félix García Turbay. gracias, presidente. Muy amable usted. Un saludo cordial para todas las personas presentes y todos los amigos que nos acompañan desde los medios de comunicación que utilizamos para hacer parte de la socialización de nuestras sesiones. Presidente, yo este proyecto lo acompañé desde un comienzo, pero sí me gustaría que se leyera nuevamente todo el articulado y que al someterlo a consideración lo hagamos artículo por artículo, porque veo que hay un artículo que no, lo que dice el doctor Jorge Rodríguez creo que es muy cierto. Es un artículo que está prácticamente suplantando lo que es la ley de contratación, induciendo de pronto a hacer convenios y eso, que eso no debemos incluir nosotros dentro de un proyecto que se llama creación de la cátedra de la historia local. Entonces, yo creo que inclusive el mismo nombre no incluye, el mismo título de este proyecto no hace inclusión con que se tenga un artículo que diga que se deben hacer convenios. Si así está, y por eso le solicito que nuevamente se lea el articulado y que se presente artículo por artículo para ser votado. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el doctor Miguel Cuete. Gracias, presidente. Antes que el doctor Libardo intervenga, yo pienso que en aras de poder definir con la mayor claridad
teniendo en cuenta pues la interpolación de informes que hay entre el que salió de la comisión segunda con el que se está aprobando ahora, pienso que lo más sensato y lo más salomónico es aprobar artículo por artículo en conjunto con toda la corporación, y ahí tomamos la determinación de minimizar cualquier tipo de riesgos. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene uso de la palabra, doctor Eso es lo que yo acabo de proponer. Gracias, Por presidente. Eso es lo que usted dijo, doctor Jorge. Gracias, presidente. Yo respaldo su proposición. Presidente, no, es para dejar claro que... Gracias, presidente. Es para dejar claro que el tema de Icultur, eso lo aprobamos en el primer informe. Entonces, para que quede claro, aquí ahora lo que vamos a hacer es la modificación en el segundo debate. Entonces, eso lo aprobamos en el primer debate. Cierto, eso es así. Continúe, presidente. Presidente, tengo el uso de la palabra. El uso de la palabra, Benavides. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es simplemente, independiente de la forma como vayamos a aprobar el articulado, es simplemente para que el señor secretario tenga claro que el articulado que él va a leer, como este proyecto ya fue modificado, es el articulado que colocó en el informe el señor ponente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya el primer proyecto como tal, el proyecto de ordenanza que presentó el doctor Libardo Simanca, ya fue modificado. Entonces yo sí quiero que el doctor Albeiro tenga la claridad de eso. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado. Entonces sometemos a consideración la proposición presentada por el diputado José Félix García de leer el articulado artículo por artículo. Así es. Ahora la discusión. Sí. Presidente. ¿Tiene el uso de la palabra el doctor Rodríguez? Lo normal es que se apruebe artículo por artículo. Eso está autorizado. Lo excepcional es que lo votemos en bloque. Entonces no creo que haya necesidad de aprobar una proposición de artículo por artículo. Entonces, no, doctor Rodríguez, gracias. Gracias por la claridad. Entonces, secretario, lea artículo por artículo para meterlo a aprobación. Artículo primero. Promuévase en el departamento de Bolívar como un... ¿Quién usa la palabra el doctor José Félix García? Estoy pidiendo la palabra, señor presidente. ¿Quién usa la palabra, doctor? Doctor José Félix, ¿tiene el uso de la palabra? Presidente, yo hice una proposición. Usted tiene que someterla a consideración. Sí, que yo hice una proposición y usted debe someterla a consideración. Listo. No vamos a ponernos a discutir aquí, vamos a someter la proposición del doctor José Félix García a consideración de la plenaria. Se avisa que está abierta la discusión, se avisa que se va a cerrar, queda cerrado. Aprueba la plenaria la proposición presentada por el diputado José Félix García Turbay. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padabuy Álvarez. Apruebo. Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Por el Partido de la U, Jorge, Partido Alianza Social Independiente ASI, Sofía Andrés Ricardo Villadiego. Aprobado. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario.
Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba la proposición hecha por el honorable José Félix García Turbay. Gracias, gracias, secretario. Entonces proceda a leer artículo por artículo. Lo sometemos a votación. Artículo primero. Promuévase en el Departamento de Bolívar como un componente básico de estudio la Cátedra de la Historia de Colombia integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media en virtud de lo señalado en la Ley 1874 del 2017 en las instituciones de educación del Departamento de Bolívar con los siguientes objetivos. A. Fomentar el conocimiento y la investigación de la historia local, instruyendo a los estudiantes sobre los personajes, hechos y acontecimientos de su devenir histórico. B. Fomentar y estimular el sentido de pertenencia a la comunidad de la cual se es originario o vecino, basados en principios de civismo, tolerancia, emprendimiento y de solidaridad, que engrandezcan y aporten al desarrollo económico y social de la comunidad. C. Desarrollar el pensamiento crítico desde una perspectiva del conocimiento y comprensión de su propia historia, que edifiquen una comunidad comprometida con su desarrollo dentro de un marco de convivencia y paz. D. Promover la formación de una memoria histórica local que contribuya desde la base de nuestra organización social a la reconciliación y la paz en nuestro país. Leído el artículo primero, señor presidente. Leído el artículo primero, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el artículo primero. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simán Caguardo. Aprobado. Hernando José Padahuí Álvarez. Apruebo. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. José Félix García Turbay. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo, señor secretario. Sí, doctor José Félix. Apruebo, señor Sí, secretario. señor. Sí, señor. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo, señor secretario. Sí, Apruebo, señor señor José secretario. Félix. Anotado, sí, señor. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Señor secretario, escúcheme, no sé si... Sí, señor, le escuchamos. Tranquilo, Jorge, aprobaste 4 veces, no hay problema. Juan Mejía López, aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Apruebo. Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa aprueba el artículo primero del proyecto. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente aprueba. Tú mismo. Por el Partido Alianza Social Independiente ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado el artículo primero, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el artículo primero del proyecto de ordenanza. Señor presidente. Proceda con el siguiente artículo. Sí, señor. Artículo segundo. La Secretaría de Educación del Departamento coordinará con la comunidad educativa en cabeza de los rectores de las diferentes instituciones educativas del departamento la construcción de los documentos que orientan el diseño curricular para el logro de los objetivos propuestos. Leído el artículo segundo, señor presidente. El artículo segundo se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Vuélvalo a leer el artículo segundo que lo quiere escuchar Jorge Rodríguez. Artículo segundo. La Secretaría de Educación del Departamento coordinará con la comunidad educativa en cabeza de los rectores de las diferentes instituciones educativas del departamento la construcción de los documentos que orientan el diseño
curricular para el logro de los objetivos propuestos. Instituciones educativas oficiales, ¿no? Lamento, Mario. Es posible, sí. O sea, quieres aclararlo, pues se puede aclarar, pero estamos hablando de instituciones educativas del departamento. Señor secretario, ya terminó. Sí, señor. Se pone en consideración el artículo 2. Tiene el uso de la palabra doctor Mario del Castillo. Gracias, compañero presidente. Si bien es cierto que dice las instituciones educativas del departamento, pues en el departamento hay públicas y privadas. Entonces hay que hacer la claridad meridiana que hace referencia a las instituciones oficiales. Es la proposición que le hago a los miembros de la corporación para que haya mayor claridad sobre el artículo 2. Gracias, compañero presidente. Usted está presentando una proposición, doctor Mario, al artículo. Sí, de modificación o de adicionarle de las instituciones oficiales del departamento de Bolívar. Presidente. Son las públicas, Mario. Presidente. Públicas. ¿Quién usa la palabra al doctor Miguel Cuéter? Gracias, presidente. Bueno, quiero de pronto darle mayor claridad aquí al compañero Mario del Castillo. Nos remitamos al artículo primero que acabamos de aprobar, en el cual dice lo siguiente, y ahí se aclara a qué tipo de las instituciones, de qué nivel son, si son público o privado. Dice el artículo primero: promuévase en el departamento de Bolívar como un componente básico de estudio de la Cátedra de la Historia de Colombia, integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales de la educación básica y media, en virtud de lo señalado en la ley 1874 de 2017. Ojo aquí, en las instituciones de educación del departamento de Bolívar con los siguientes objetivos. Pam, 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 pam. Entonces ahí aparece, Mario, ahí aparece las instituciones educativas públicas del departamento. Ok, listo. Entonces, gracias no por la sé aclaración. si con eso de pronto... No, retiro la propuesta, está correcta. Listo, mi hermano, gracias. Entonces, está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el artículo 2. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simán Caguardo. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Hernando José Padaví Álvarez. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Sí, señor. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa aprueba el artículo 2 del proyecto. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Por el Partido Alianza Social Independiente ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado el artículo 2, señor secretario. Hernando José Padaví Álvarez. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el artículo 2 del proyecto de ordenanza. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente artículo. Artículo 3. Créanse dentro de la autonomía curricular de las instituciones educativas del departamento proyectos educativos institucionales que promuevan los valores que las sustentan y que podrán denominarse jornadas por la autenticidad local. Leído el artículo 3, señor presidente. Leído el artículo 3, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar.
Queda cerrado. Aprueba la plenaria el artículo 3º. Por el partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Libardo Antonio Apruebo. Simanca. Aprobado, secretario. Hernando José Padagüey Álvarez. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Eber Javier Rico Rollero. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Por el Partido Alianza Social Independiente ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, María Augusto del Castillo Montalvo. Mario Augusto del Castillo Aprobado, Montalvo. señor secretario, artículo 3º. Sí, señor. Hernando José. Aprobado, señor secretario. Sí, señor. Hernando José Padagüey Álvarez. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el artículo 3º del proyecto de ordenanza. Gracias, señor secretario. Continúe con el siguiente artículo. Artículo 4º. Reconocer a las academias de historia local o centros de estudios históricos que vienen funcionando legalmente en el departamento y a los que se constituyan en adelante el carácter de instancias de consulta en relación con el tema objeto de la presente ordenanza. Leído el artículo 4º, señor presidente. Leído el artículo 4º, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Tiene el uso de la palabra, doctor José Félix García. Gracias, presidente. Por favor, doctor Albeiro, me repite el artículo más lento, que no le escuché el objeto. O Sí, sea, señor. el verbo del artículo no lo escuché. Sí, señor. Gracias. Artículo 4º. Reconocer a las academias de historia local o centros de estudios históricos que vienen funcionando legalmente en el departamento y a los que se constituyan en adelante el carácter de instancias de consulta en relación con el tema objeto de la presente ordenanza. Ya, doctor José Félix. Muchísimas gracias, presidente. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el artículo 4º. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Apruebo el 4º y el 5º, secretario. Aprobado. Hernando José Padagüey Álvarez. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Sí, señor. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Partido Conservador, Ana Elvira Castro Guevara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba el artículo 4º. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Por el Partido Alianza Social Independiente ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo, aprobado. Por el Partido Centro Democrático, Partido sacar. Mira, María Augusto del Castillo Montalvo.
Mario Augusto del Castillo. Aprobado, señor secretario. Sí, señor. ¿Me Víctor escuchó? Hugo. Sí, señor, anotado. Víctor Hugo Mendoza Salem. Aprobado, señor secretario. Apruebo, señor secretario. Aprobado. Sí, señor. Víctor Hugo Mendoza Salem, ¿me aprueba? Apruebo. Sí, señor. Hernando José Padawi Álvarez. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el artículo 4 del proyecto de ordenanza. Gracias, señor secretario. Continúe con el siguiente artículo. Artículo 5. Le corresponde a la administración departamental a través del instituto de... Secretario, léalo suavecito para que la gente lo escuche bien. Listo. Artículo 5. Le corresponde a la administración departamental a través del Instituto Departamental de Cultura y Cultur promover la creación de academias o centros de estudio de la historia local y privilegiar acuerdos interadministrativos que permitan la sostenibilidad de sus actividades. Leído el artículo 5. Leído el artículo 5, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Rodríguez, después continúa José Félix García Turbay. Gracias, presidente. Es ahí digamos, lo que en principio estábamos aclarando. Es decir, que si bien es cierto que ojalá el Instituto de Cultura lo haga así, de promover la cátedra local a través de las instancias, como se aprobó en el artículo anterior. Bien es cierto, y lo que estamos aclarando y decíamos que para que no se convierta en un problema para el departamento mañana más tarde, con el ejemplo que nos dieron de la clínica, y eso lo vivimos en esta asamblea cuando nos tocó ordenar la liquidación de la clínica de Leones, y que el departamento le tocó asumir el costo de eso por un vínculo que se daba a través de una vinculación de convenio para que se atendiera una población en esa clínica. ¿Qué es lo que no quiere o qué es lo que no se quiere en este momento? Y en lo cual estoy yo bien de acuerdo, es que esa promoción no debe, es decir, no debemos obligar al instituto de que a través de acuerdos o de convenios se haga. No sé cómo lo va a lograr, pero lo que no queremos es que haya ese nexo vinculante de que en una ordenanza se le está autorizando al instituto que contrate, que acuerde, y que él salga a contratar como a estas academias locales, porque eso se nos va a volver un problema. A la hora que se contrate la primera academia, todos los municipios van a constituir una academia, y todos los historiadores y todos los que se crean con un poco de conocimiento de la historia local van a querer contratar con el departamento a través de la misma academia, y esto se nos va a volver un gran problema. Esto es, si se aprueba así como está, se generaría un gran problema para la administración y para el departamento. Entonces, el Instituto de Cultura tendrá de alguna manera o alguna forma hacer esa promoción, pero que no sea algo que denote, digamos, honorarios, o que sea oneroso, porque mañana más tarde se nos van a crear problemas. Eso yo en esa parte final del artículo no estoy de acuerdo. Luego, sí, ¿qué propongo yo? Suprimir esa parte final para que no haya problema. Si lo quiere bien, la corporación puede aprobarlo, pero yo manifiesto desde allá
mi oposición y a la no aprobación de esa parte o esa oración que dice que mediante acuerdos con las entidades estas, pues, o el instituto hará acuerdos con la academia. Pues, habrá que poner alguna otra forma. Ya se dijo en principio, el instituto promoverá ante las academias ¿cómo es que? La cátedra de historia local. Pero no obliguemos o no le demos una, digamos, una forma o un asidero a las academias locales para que entren todos a querer a hacer acuerdos o contratos o convenios con el departamento a través del instituto. Así, la gente se va a leer la ordenanza y las academias van a correr a decir, es que la ordenanza dice que usted tiene que convenir conmigo y esto le cuesta tanto. Evitemos eso, por favor. Gracias, presidente. Doctor Rodríguez. Sí. Usted está haciendo una proposición de suprimir el artículo 6. Sí, yo hice una proposición para suprimir esa parte final de los acuerdos. El artículo 6 todo. No, la parte final. Del artículo 5. Del 6, el quinto. Quinto, El quinto, la parte ¿El sexto o el quinto? El quinto. El artículo quinto. El artículo o suprimir una parte. No, la última parte está proponiendo el doctor Rodríguez, la de los convenios. La última, es decir, que quede, el instituto promoverá la cátedra de historia local. Hasta ahí, punto. Lo demás sí, se corre mucho riesgo. Usted tiene el uso de la palabra el doctor Miguel Cuete y después el doctor Mendoza. Gracias, presidente. Oiga, presidente, yo tengo... El doctor José Félix García. No, usted me había dado el uso de la palabra. Dásela, doctor José Félix, en área de adulto a jóvenes. No, de mayor a menor. ¿Oíste? Y el turno. Ok. Bueno, presidente, el doctor Rodríguez y yo tenemos la misma visión en este tema. Yo voy a evitar voy a no dar las explicaciones porque ya el doctor Rodríguez muy acertadamente las dio. Yo manifiesto desde ya mi voto negativo a esta última parte del artículo que se acaba de leer y que quede como lo acaba de presentar el doctor Jorge Rodríguez, que es la primera parte en donde dice que el Instituto de Cultura promoverá la cátedra de historia local, hasta ahí, y que la parte de suscribir convenios y que sea tan específico con las organizaciones de historia de cada localidad, esa parte no la acompaña. Entonces, desde ya doy mi voto positivo a esa proposición que acaba de hacer el doctor Jorge Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra doctor Libardo Simanca. Después el doctor Víctor Mendoza. Gracias, presidente. Presidente, bueno, primero reconocerle al diputado Jorge Rodríguez que le aceptamos la sugerencia de suprimir este encabezado final para terminar con la discusión del proyecto. Pienso que usted tiene la razón en este punto y como ponente Miguel Cueter también nosotros recibimos la sugerencia suya. Gracias, presidente. Don Víctor, tiene el uso de la palabra, doctor. Presidente, muchas gracias. Ya con la presentación que acaba de hacer el doctor Libardo Simanca, ya creo que queda muy claro que se debe suprimir parte de este artículo, presidente, pero a mí me gustaría también, ahorita en la lectura, en la ordenanza original, ese viene siendo el artículo 4, y ahorita están hablando del artículo 5. En ese orden, quisiera que me aclarara si ese viene siendo el artículo 4 o 5 de la ordenanza y si se modificó ese mismo artículo. Es la pregunta, presidente. Ese es el artículo 5. Ese es el artículo 5. Doctor Rodríguez, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para una mayor precisión,
de la parte que se va a suprimir, que es la proposición, quisiera pedirle con la venia suya al señor secretario que nos lea nuevamente el artículo muy detenidamente para que quede claro qué es lo que vamos a suprimir o qué es lo que vamos a modificar. Gracias, presidente. Secretario. Secretario. Albeiro. Artículo 5º. Léalo suave, tranquilo, Albeiro. Le corresponde a la administración departamental, a través del Instituto Departamental de Cultura y Cultur, promover la creación de academias o centros de estudios de la historia local. Ya, hasta ahí, párelo ahí. Doctor Rodríguez, hasta ahí queda. Hasta ahí podemos dejarlo. Nunca se había analizado tanto un proyecto. Síguelo. Por favor, pidan el uso de la palabra y respeten la... Señores, y privilegiar acuerdos interadministrativos que permitan la sostenibilidad de sus actividades sería la parte a suprimir. Nunca se había analizado tanto. Liva, tú eres importante, Liva, no te preocupes. Desde privilegiar en adelante se suprime. Desde privilegiar en adelante. Ok. Entonces, queda artículo 5º. Le corresponde a la administración. No, vamos a aprobar la proposición. Okay. Hay que aprobar que no, para que quede modificado. Así es. Se someta a consideración de la plenaria la proposición presentada por el diputado Jorge Rodríguez Sosa. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria la proposición presentada por el diputado Jorge Rodríguez Sosa. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Tiene la palabra Simanca. Tiene la palabra el diputado Libardo Simanca. Excuse, presidente, pero ¿para qué va a poner a consideración la proposición si ya se está haciendo la modificación? Hay que ponerle porque hizo una proposición y después metemos el articulado. Es procedente. Es que, doctor Libardo, acuérdese que estamos modificando y al modificarlo tiene que ser aprobado por todos en consenso, con una mayoría simple. De manera que si nosotros no aprobamos en proposición, eso quedaría como está originalmente. Por eso hay que aprobar la proposición. Bueno, para tranquilidad de usted, doctor Rodríguez, ok. No se afane, doctor Simanca, no se afane, doctor Simanca, que está coronando. Presidente. Elgin, ya está cerrada, yo Elgin. Una sugerencia, presidente, por favor. La escuchamos, pues, dele. Usted es el único que le acepta que le intervenga después que cierran al doctor Rodríguez. Tiene el uso de la palabra, doctor Presidente. Elgin, pero ya le quiero decir que ya está cerrada la proposición. Gracias, presidente, y nuevamente le pido disculpas. Presidente, para no votar dos veces, porque sí estoy de acuerdo con el doctor Libardo Simanca, proponga el artículo 5º con la modificación hecha por el doctor Jorge Rodríguez. Y votamos una sola vez. Doctor Elgin, el presidente No, soy señor. Tiene que presentar la proposición. La proposición. Bueno, estoy presidiendo yo, doctor Elgin. Se somete a consideración. Llame a lista, Señor, señor. que siempre tenga los mismos pantalones, presidente. Usted tiene la razón, Elkin, usted tiene la razón. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Apruebo la proposición hecha por el diputado Jorge Rodríguez. Hernando José Padabuy Álvarez. Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apoyo la proposición de mi amigo Jorge Rodríguez. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo y felicito a la corporación por el estudio juicioso que han hecho del articulado. El Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous aprueba. Por el Partido Alianza Social Independiente ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego.
Aprobado. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo la proposición de modificación del artículo 5º. Hernando José Padahuí Álvarez. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba la proposición hecha por el honorable Jorge Rodríguez Sosa de modificar el artículo 5º del proyecto de ordenanza. Secretario, ahora sí, léase el artículo como queda, para meterlo a consideración de la plenaria. Ya, un segundo. Artículo 5º. Le corresponde a la administración departamental, a través del Instituto Departamental de Cultura y Cultur, promover la creación de academias o centros de estudios de la historia local. Leído el artículo 5º. Leído el artículo 5º, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el artículo leído. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simancas Guardo. Apruebo. Hernando José Padahuí Álvarez. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. José Félix García Turbay. Eber Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Apruebo, Eber Rico. Sí, señor, doctor Eber. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Por el Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Hernando José Padahuí Álvarez. José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Sí, señor. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el artículo 5º del proyecto de ordenanza. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente artículo. Artículo 6º. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su promulgación. Señor presidente, quiero modificar ese último artículo. No, mentira, échale para adelante. Después de respeto, hombre. En consideración, el artículo leído se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el artículo leído. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simancas Guardo. Libardo Antonio Simancas Guardo. Apruebo. Apruebo, Hernando secretario. Sí, señor. Hernando José Padahuí Álvarez. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Por el Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Hernando José Padahuí Álvarez.
Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el artículo 6º del proyecto de ordenanza. Gracias, señor secretario. Dele lectura al preámbulo. La Asamblea Departamental de Bolívar, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, ordena. Leído el preámbulo, señor presidente. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. Proyecto de ordenanza por medio de la cual se promueve la cátedra de historia local y o la jornada de la autenticidad local en las instituciones educativas del departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Leído el título del proyecto de ordenanza, señor presidente. Leído el título, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el título leído. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padagüey Álvarez. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo, señor secretario. Sí, señor. Eber Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavides Aguas. Elkin Antonio Benavides Aguas. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Guavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Por el Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Hernando José Padagüey Álvarez. José Félix García Turbay. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el título del proyecto leído. Gracias, señor secretario. ¿Desea esta corporación que este proyecto de ordenanza pase a tercer debate? Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Apruebo. Hernando José Padagüey Álvarez. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Eber Javier Rico Rollero. Eber Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Guavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Por el Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Hernando José Padagüey Álvarez. Eber Javier Rico Rollero. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba que el proyecto de ordenanza pase a tercer debate. Gracias, señor secretario. Se le asigna a la misma comisión, la comisión segunda, al mismo ponente Miguel Cuéter para que rinda informe el 6 de abril a las 4 p.m. Señor secretario, continúe con el orden del día. Séptimo, proposiciones y varios. ¿Hay proposición en la secretaría? No, señor presidente, no hay proposiciones.
algún diputado que quiera hacer alguna proposición? En el uso de la palabra, el caudillo Elkin Benavides. Gracias, señor presidente. Señor presidente, solamente para citar la comisión primera para el 6 de abril a las 3 de la tarde. Y el uso de la palabra, la diputada Viviana Villalobos. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, para citar a la comisión segunda el 6 de abril a las 2 de la tarde. Muchas gracias. ¿Hay algún otro diputado que quiera? Si no, continúe con el orden del día, señor secretario. Señor presidente, para informarle que se encuentra agotado el orden del día. Gracias, secretario. Agotado el orden del día, se cita para el día lunes 29 de marzo a las 4 p.m. por el mismo canal. Y se da por concluida esta sesión. Agradecerle a cada uno. Señor presidente, el lunes 29 de marzo, 4 de la tarde. Agradecerle a cada uno por su participación. Que Dios nos dé entendimiento, sabiduría y que puedan llegar los motes. Perdón, doctor